vamos con lo prometido. Importantes cambios trae la declaración de renta 2013. Esto porque la reforma previsional y también la reforma tributaria van a incidir en el proceso de este año. Por supuesto, resulta que las principales modificaciones son, los trabajadores independientes que tienen la obligación de cotizar para pensiones y para el seguro de accidentes, por ejemplo, del trabajo y enfermedades profesionales, y también la rebaja de impuestos por gastos de educación. Bueno, para ahondar más en esta declaración Renta 2013 en CNN Chile, vamos a conversar con el socio de impuestos KPMG Chile, John Droguet, quien está junto a nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, John, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Vamos a hacer esto lo más clarito que se pueda, porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo para aclarar sus dudas. ¿Cuáles son exactamente las novedades que trae, si pudiéramos nombrarlas? Las cosas que tenemos que tener presentes al momento de hacer nuestra Renta 2013. Bueno, existe una serie de modificaciones que se incorporan todos los años en la declaración, en los métodos de cálculo, en el formulario. Pero en lo principal este año, lo más relevante es la circunstancia de que existe un crédito por educación, que existen cotizaciones previsionales para los trabajadores independientes, trabajadores que normalmente tenían devoluciones por concepto de boletín horario, este año podrían tener un descuento por cotizaciones previsionales. La reliquidación del impuesto único de segunda categoría, que este año es opcional respecto de trabajadores que no tengan dos o más empleadores, que era la regla general hasta el año anterior, y el incremento de la tasa al 20% en el caso de las empresas. Yo diría que esas son las 4 materias más relevantes para este año tributario 2013. Nos vamos a quedar con las 3 primeras. Yo asumo que las empresas tienen más facilidades, que tienen contadores, etcétera. Somos nosotros, las personas naturales, los que nos sentimos más guachos. Exacto. Hablemos del tema de la educación. ¿Cómo hago yo para recuperar, si es que estoy dentro del universo beneficiado con esta propuesta, cómo hago para recuperar esas platas? Primero que nada, el crédito por educación es un crédito que es susceptible de recuperar para todas las personas que tienen hijos en calidad de estudiante, ya sea en enseñanza preescolar, básica, diferencial o media, hasta 25 años de edad. ¿Y que universitaria también? No. A pesar de los 25 años, tiene que estar en el colegio. Correcto, es básica, preescolar, básica y media y diferencial. Ya. El tope de edad respecto de aquellos quienes estén todavía estudiando en educación médica media hasta los 25 años de edad. Ya. Ahora bien, este crédito básicamente requiere como condición que esté matriculado en establecimiento educacional reconocido por el Estado y que tenga una asistencia superior al 85% durante el periodo académico. ¿Y el requisito de plata? ¿En qué rango de plata me tengo que mover yo y el padre de la criatura, porque entiendo que también tiene que ver con ambos padres, digamos, para poder acceder a este beneficio? Básicamente que la sumatoria de las rentas obtenidas por ambos, padre y madre, no supere 792 unidades de fomento, que son del orden de los 18 millones de pesos. ¿Qué pasará con las madres solteras, con aquellas que están criando solas o que no tienen contacto o que teniendo contacto el padre no apoya a la manutención, de modo que el impuesto, porque yo entiendo que si no se ponen de acuerdo se divide la devolución? La regla general es que el impuesto se aplica en partes iguales, un crédito de 4,4 unidades de fomento como regla general. Este año el crédito es de 1,76 unidades de fomento, que son 40.200 pesos, el crédito por hijo en la calidad de estudiante. Por lo tanto, si una persona tiene un hijo, son 40.200 pesos, si tiene 2 hijos son 80.400 pesos. En el evento de que los padres no se pongan de acuerdo, se divide en parte igual el crédito para cada uno, independientemente de quién esté pagando la colegiatura o resulte ser el apoderado de la alumno. Ahí va a haber un tema. Sí, lo quiero poner en un caso hipotético de una persona que está en este escenario, para ver en qué se tiene que fijar en la operación renta. Por ejemplo, él tiene un trabajo que gana 400.000 pesos, por otro lado boletea en un pituto todos los días que entrega boleta, tiene a su hijo en la educación y cotiza en Consalud o en Más Vía o en Cruz Blanca, en cualquier ISAPRE, por decirlo de alguna manera. Tiene la operación renta. ¿Cuáles son los aspectos que se tiene que fijar para saber si está bien hecha, por ejemplo, la propuesta que entrega Servicio de Impuestos Internos, que es como el método más fácil que tienen muchos de poder seguir adelante en el fondo? Bueno, básicamente lo que tiene que revisar son los antecedentes de los datos del contribuyente y de los retenedores. El Servicio de Impuestos Internos tiene una base de datos muy completa respecto a las distintas rentas, como tú señalas, rentas del trabajo que podría tener como trabajador dependiente o rentas provenientes de boletas de honorario que van a ser informadas por los distintos retenedores. Por lo tanto, básicamente tiene que revisar dentro de la declaración propuesta si las rentas que están contenidas entre la línea 1 y 10 son las que corresponden a su situación particular. Pero en ese caso particular directamente, por ejemplo, ¿qué pasa si es que por la boleta honorario pasa a un tramo o pasa a otro tramo y eventualmente uno dice, yo esperaba recibir devolución, no sé, 100.000 pesos, por ejemplo? Resulta que veo que me aparecen 20.000 pesos. La novedad este año respecto del trabajador independiente que tú señalas es que tiene la obligación de cotizar cotizaciones previsionales que van a estar eventualmente descontadas las retenciones que él dispone.
si por ejemplo tiene boletas de honorario del año de 1 millón de pesos, lo normal es que tenga retenciones del 10%, por lo tanto tiene 100.000 pesos de retenciones. Ahí estamos hablando entonces de lo que... se cambió, nos claro. pasamos al punto 2. Nos cambiamos de tema. El orden, Pero estamos hablando de esta previsión que tienen que tener los independientes de manera obligatoria. Así es. Que esta es una reforma, es novedad. Esto corresponde a la reforma previsional del año 2008 que se incrementó entró en vigencia a contar de este año. A contar de este año se existe la obligación de efectuar cotizaciones provisionales para los trabajadores independientes que gradualmente va a entrar en vigencia a contar de este año con una determinada monto y tasa, 40% del total del honorario o de la base imponible. Pero la pregunta del millón en concreto, porque hay mucha gente que está en la situación de tener un contrato con un empleador como principal, y por ese contrato entonces está haciendo cotizaciones previsionales, se las están, ¿no es cierto?, descontando, pero que también tiene un pituto, y ahí está dando boletas. ¿Qué pasa con la retención de esas boletas? Y si yo pudiera decir, oiga, sabe que no me retenga por las boletas porque me retienen por el contrato. A partir de este año existe la obligación de pagar cotizaciones previsionales, pero existe también la opción de que este contribuyente opte a través del sitio de internet a no efectuar cotizaciones. Es una declaración jurada simple señalando que no va a efectuar cotizaciones respecto a estos honorarios. Esta opción existe para este año, AT 2013, AT 2014 y AT 2015. Estos 3 años uno podría ejercer esta opción de no cotizar respecto a estas boletas de honorario o estos honorarios percibidos. Ya a contar del año 2016 esto no va a ser posible, esta opción. Y ahí voy a tener que cotizar por el total de mis ingresos, sean por boletas, por contrato, por pituto, correcto, por lo que sea. Salvo que me encuentre en determinadas condiciones, por ejemplo, ser una mujer mayor de 50 años, un hombre mayor de 55, ser jubilado, obtener rentas por sobre, en mi empleador dependiente obtener rentas por sobre el máximo que ya coticé. Perdón, John. O sea, eso respondería, por ejemplo, que hay casos que hay personas que han preguntado, de hecho, de que si yo estaba acostumbrado, por ejemplo, hasta hace 2 años atrás, uno hacía un cierto pituto y ganaba 1 millón de pesos y pitutos en el año y recibía 100.000 pesos, que ahora, por lo tanto, por añadidura, el sistema, en vez de 100.000, me arroje 30.000 porque está automáticamente asumiendo de que hay que pagar imposiciones. Hay un cargo en el formulario 22 en este año, en una determinada línea 59, por concepto de cotizaciones. Sobre esa retención, devolución de 100.000 pesos, podría haber una cotización descontada de 12.700 pesos, equivalente al 12.74 de la cotización de la AFP. Tengo 2 preguntas que tengo que hacer porque me las hacen desde la casa. La primera, ¿qué opción me da el Servicio de Impuestos Internos para recuperar los PPM si es que no tengo la obligación de pagar renta? Si no tengo la obligación de pagar... Se hizo PPM voluntarios, entiendo. Ok. En general los contribuyentes que hacen PPM son aquellos que perciben alguna renta y en general esos PPM los paga un retenedor, no los paga directamente. Pero si existiese el caso que hizo PPM voluntario y no tiene renta, va a tener dentro de su formulario 22 en la declaración propuesta un PPM susceptible de devolución, que al no tener base imponible se le va a generar una devolución en el año tributario y esa devolución se declara antes del 19 de mayo, se la van a devolver. Antes del 19 de abril se la van a devolver el 19 de mayo y si lo hace posteriormente ya a finales de abril o los primeros días de mayo. Y la última, ¿qué significa retenedor impugnado? Gente que se encuentra con eso en su página web, en la página web del Servicio de Impuestos Internos. El retenedor es el empleador, en el fondo, ¿no? Que podría existir el caso de que un trabajador, en definitiva un trabajador independiente, a quien le retuvieron un determinado monto de sus boletas de honorario, no haya enterado las cotizaciones, las retenciones de PPM de este trabajador y en definitiva al existir una impugnación de su situación tributaria esté afectando indirectamente al sujeto del crédito tributario. ¿Qué hago yo? Si está impugnado el señor que yo pagué y cumplí con mi obligación, di la boleta en tiempo y forma y se me avivó o se olvidó mi contraparte. Evidentemente que lo primero que se puede hacer es combinar a este retenedor a que haga una regularización de su situación tributaria de manera tal de que no esté afectando indirectamente al sujeto del crédito tributario. Ya pues, muchas gracias John por aclararnos estas dudas esta mañana, que tenga un buen día. Okay. Que esté muy bien, Ok, gracias a usted.